Compañera Catherine, buenas noches. Continuando con mi aporte y debatiendo desde mi punto de vista la idea que el impedimento del matrimonio infantil en Colombia ha logrado una protección integral y equitativa en cuanto a los derechos de los menores, garantizando oportunidades y beneficios legales. Pues esto no es de un todo, no es de un todo cierto, porque en Colombia el Código Civil colombiano, que por cierto es bastante antiguo, cuenta con más de 100 años, en su título cuarto, artículo 113, contempla las normas que regulan el matrimonio en Colombia. Dice que es un contrato solemne donde un hombre y una mujer se unen para vivir juntos y procrear mutuamente. Este mismo código, en su artículo 116, regula lo relativo a la capacidad de contraer matrimonio. Dice que las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente, pero en su artículo 117 nos dice que una persona menor de 14 años, menor de 18 años, pero mayor de 14, puede contraer matrimonio siempre y cuando tenga el permiso de sus padres, que solamente pierde efectos legales cuando el matrimonio es entre menores de 14 años o en efecto cuando uno de los dos es menor de 14 años, pierde todo efecto legal o efectos jurídicos, así tengan autorización de sus padres. Ahora bien, si nos vamos a los tratados internacionales, Colombia hace parte de una convención sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención nos dice en su artículo 16.2, artículo 16, numeral 2, nos dice que no tendrá ningún efecto jurídico el matrimonio entre niños y se adoptarán las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria su inscripción en su registro oficial. Esto quiere decir que la legislación colombiana quedó corta cuando aprueba que un niño mayor de 14 años se puede casar con autorización de sus padres y que tiene efectos legales ese matrimonio. Ahí creo yo que se quedó corto la legislación colombiana, porque yo pienso o estoy seguro que en Colombia no deberían existir los matrimonios entre menores de 18 años, porque se ha determinado que una persona menor de 18 años todavía no es madura mentalmente. Ahora bien, si vemos aquí que la legislación colombiana le quedó corto ante el convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, queda corto porque el convenio o la CEDAW dice que cada legislación de cada país determinará la edad mínima para que las personas puedan contraer matrimonio. Pero sí creo que aquí estamos fallando, que está quedando ese vacío de 14 a 18 años que no debería ser. Bueno, estamos fallando, pero creo que con el Código Civil, donde se le hizo las modificaciones ahorita en el 2005, bajo la sentencia, la C039 del 2005, vamos avanzando bien, pero nos queda ese vacío porque se trata de proteger a los menores. Los menores no son hasta los 14 años, los menores son hasta los 18 años. Yo creería que sí empezamos a protegerlos y a garantizarle beneficios legales, pero tenemos ese vacío. Entonces la dejo, compañera, para que continúe con su aporte
y su réplica. Muchas gracias. Bueno, compañero, respetando tu punto de vista, creo que el desarrollo infantil en Colombia, a pesar de los avances en la protección de los derechos humanos, persisten desafíos en su aplicación de la práctica, especialmente en lo que respecta al libre desarrollo de la personalidad. Estos desafíos pueden incluir una desigualdad, una violencia, corrupción y debilidad institucional. El libre desarrollo de personalidad es fundamental para la autonomía y dignidad humana, y en este caso se ve limitado por estas diferencias. En mi punto de vista, siguen persistiendo desafíos y vacíos, ya que el matrimonio infantil es una amenaza para las vidas y el bienestar del futuro, más que todo de las niñas de todo el mundo. La UNICEF indica que por el matrimonio infantil se entiende todo el matrimonio formal y unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño. Si bien frecuencia con lo que se realiza esta práctica se ha reducido en todo el mundo, de 1 a cada 4 niñas que se casaban siendo niñas hace 10 años. Aproximadamente una de estas 5 niñas en la actualidad, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada. A menudo el matrimonio infantil es el resultado de la arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada. Este matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, les pone una vida y se afectan a una salud en peligro. Estas niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años, se evidencia que corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. Estas expectativas, como la economía y la salud, son peores, ya que estas niñas que no se casan a lo largo transmiten a sus propios hijos y socavan una capacidad de un país para proporcionar servicios de salud educativos de calidad. Con frecuencia estas niñas casadas se quedan embarazadas durante su adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, un parto pretérmino, tanto para ellas como para sus hijos. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y sus amistades, así como restringir una capacidad en su comunidad, de modo que su bienestar físico y psíquico se vea gravemente afectado. Dado que el matrimonio infantil repercute negativamente en la salud, el futuro y la familia de una niña, impone asimismo unos costos económicos y sustanciales en la escala nacional, con importantes consecuencias para el desarrollo y la prosperidad. El matrimonio infantil incluye toda una unión de lo que sea parte de un niño o una niña menor de 18 años y en virtud de ello, como lo había mencionado anteriormente, y esto se considera una violación de los derechos humanos, a pesar de que en algunas partes existen leyes que lo prohíben. En la práctica el matrimonio infantil sigue estando muy extendido, en parte debido a la pobreza persisten a la desigualdad de género. Este matrimonio infantil pone en riesgo la vida y la salud de los niños y las niñas, además de limitar sus perspectivas en un futuro. Es por ello que los estados deben promover leyes y programar con el objetivo de poner fin a esto, determinando claramente y de manera igualitaria, compañero, que la edad mínima requerida para contraer matrimonio deben apoyar la inversión en una educación de forma que se les pondere a estas niñas información para que ellas miren las aptitudes y tengan los recursos necesarios para que puedan gozar de un buen estado de salud, posibilidades de progreso socioeconómico y sentirse seguras. En Colombia, el matrimonio infantil, de hecho, es esta práctica una infortunada parte del paisaje que conforma la realidad de muchos, pues dicha práctica está avalada por su ordenamiento jurídico, lo cual llamó bastantemente la atención en uno de los semilleros que realizan estudios internacionales en los derechos humanos. La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín analizó una temática del matrimonio que me parece algo demasiado importante, donde a ellos les llamó la atención el hecho de que solo es posible ejercer el derecho al voto a los 18 años de edad, pero según el Código Civil, en su artículo 117, los menores de edad no pueden contraer matrimonio excepto sin media permiso expresa por sus padres, como tú lo mencionabas en un momento. Tal como anteriormente se mencionó, por lo que se cuestiona si es entonces más idóneo para cohabitar y promover un hogar
que para elegir aquel candidato a un cargo político que mejor represente sus intereses. Cabe mencionar que no existe medio de verificación y vigilancia frente a aquellos matrimonios infantiles donde medio la aprobación de los padres, es decir, no hay una garantía absoluta de que no fue además un matrimonio forzado. Tras considerar esto, es inevitable no considerar esta práctica como un escenario de evidencia de vulneración de la libertad de los derechos. Teniendo en cuenta que son niñas las más afectadas con esta práctica, la sentencia C-507 del 2004 de la Corte Constitucional reaccionó a las implicaciones del matrimonio a temprana edad sobre la salud, la educación de las niñas y adolescentes, anotando lo siguiente. El matrimonio precoz suele obligar a los menores a abandonar sus estudios, bien sea porque asumen de manera individual o compartida labores domésticas y de cuidado de los hijos, bien sea porque se trabaja para poder sostener esos gastos económicos de la familia, y en el estudio los impactos van a ser negativos, más que todo en la salud de las niñas y de sus futuros hijos que nacen en el marco de los matrimonios y uniones tempranas. Dicha discusión llevó a hacer ajustes en el Código Civil, donde nivela la edad mínima para contraer matrimonio. En Colombia, a los 14 años, tanto para niñas como para niños adolescentes, con la excepción del permiso de sus padres legítimos y naturales. Es acá donde vemos que todavía se siguen vulnerando estos derechos, que todavía hay personas, por decirlo así, que toman este proceso como un juego, y actualmente cursa en el Congreso de la República el proyecto de la Ley 078 del 2019 sobre un permiso de matrimonio infantil. Este proyecto no prohíbe la práctica como si se establecía en los pasados proyectos de ley, ya que no continuaron su trámite, sino que establece unas condiciones para que se mantenga esa excepcionalidad que en la actualidad permite que el adolescente entre los 14 y los 18 años contraigan matrimonio. Es así que estos derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, su nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, deben de ser respetados, deben de ser derechos que no se le pueden violar a estos niños. Y así en Colombia debemos de mirar que el matrimonio infantil todavía guarda una estrecha relación con la pobreza, y que es un compromiso del gobierno nacional reducir la pobreza y contribuir a que se cumpla lo preceptuado por el constituyente en el artículo 44, donde se habla de estos derechos fundamentales de los niños.